Saludos a todos. Agradezco la invitación a esta octava jornada de investigación científica del Centro UAS Moná, en las personas de Ana Graciela Peña y de el profesor Cordero, de manera muy especial a la doctora Gabriela Castillo. En esta oportunidad se me ha pedido que converse con ustedes un poco del tema ética e integridad institucional en el marco de los derechos ciudadanos. Un tema tan interesante en un tiempo de intensa crisis de moralidad y frecuentes inconductas. Les habla Carlos José Rosario de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. La DIGEI, la institución que acabo de definir, nace en el Estado Dominicano en el año 2012, una institución que trabaja con el tema de la información pública y su libre acceso, básicamente en ese mundo del derecho a tener transparencia en el Estado. Trabaja también con el tema de gobierno abierto, una coalición internacional para construir planes bianuales de trabajo con los ciudadanos, básicamente en tres elementos: la participación, la colaboración y la transparencia. Trabaja con el tema de conflicto de interés, con el tema de la ética pública, con un conjunto de iniciativas relacionadas con el control, la prevención de la corrupción. Así que la Dirección General de Ética, dirigida en este momento por la doctora Milagros Ortiz Bosch, es una institución muy importante, transversal en todo lo que tiene que ver con el trabajo de lo público. Y la verdad es que para comenzar con este tema, ética e integridad institucional en el marco de los derechos de los ciudadanos, quisiera decirles que nosotros vivimos en una sociedad que realmente está enferma de los pies a la cabeza. Una sociedad que ha debilitado el sentido de la convivencia, y esto no es más que un reflejo del descalabro de un conjunto de principios, de un conjunto de valores, donde prolifera el irrespeto, la irreverencia a la ley, el irrespeto al prójimo, y es evidente que todavía se sigue investigando y se sigue buscando a los culpables. El líder de hoy en día ya no es ese cura párroco, ese maestro tan respetado en la comunidad. El líder ya no es el gestor social, muy preocupado por el interés colectivo, sino que el líder para muchos de nuestros hijos es aquel que es dueño del punto de drogas en el barrio. Tiene la mejor casa, maneja mucho dinero, atrae a muchas personas, va y viene en los mejores vehículos, y sus amigos también, de los que transitan por allá por el barrio, y parece que nuestros jóvenes quieren ser exactamente igual a ese líder de la droga. Y la verdad es que el dinero mal habido es una de las metas para una nueva generación. Y todo esto trae trastornos en la sociedad: libertinaje
sexual, embarazo prematuro de nuestras niñas, prostitución temprana, baja calificación escolar, deserción escolar y todas estas expresiones vienen a conformar un vocabulario que llena de orgullo a una clase, a una parte de esa juventud, de orgullo cuando alguno de sus miembros practica básicamente este tipo de situaciones vergonzosas. Y la verdad es que la sociedad que vivimos está profundamente enferma. Necesita de un médico de cabecera que pueda darle continuidad, que pueda observarla permanentemente y que la saque de esa habitación de cuidados intensivos en la que hoy realmente está la sociedad en que nosotros vivimos. Esa misma sociedad que hoy tiene unas características adicionales. Es muy compleja, una sociedad muy dinámica, dueña de una gran variedad de cosas, una sociedad que es globalizada, que tiene avances importantes en la tecnología, en la internacionalización de las cosas, donde esto último tiene un papel muy relevante. Una sociedad muy diversa en términos de etnia, de cultura, con una gran religiosidad diversa y estilos de vida. Una sociedad que cambia muy fácilmente, se manifiesta en esa dinámica de la movilidad, que tiene aplicaciones para el aprendizaje masivo en línea, donde la rotación del trabajo es mucho mayor que antes, donde la presencia de extranjeros y de turistas hoy es más frecuente, donde hay nuevas y más grandes interconexiones culturales. Una sociedad que aplaza la justicia, que aplaza la igualdad, que aplaza la paz. Una sociedad que tiene una fuerte competencia por el dinero, fuerte competencia por el poder, bajo la tutela del egoísmo, bajo la tutela de la envidia y la mentira. Esa misma sociedad en otros tiempos reclamaba de sus gobernantes protección, reclamaba de quienes la dirigían seguridad, orden, justicia, reclamaban a su gobernante que actuaran de acuerdo a sus creencias religiosas, les reclamaban acceso a la alimentación y al agua, rutas comerciales, regulación de los mercados, provisión de asistencia, básicamente en tiempos de crisis, cuando había mala cosecha o tiempos de hambruna, reclamaba servicios públicos. Pero en la actualidad, entre otras cosas, esta es una sociedad que reclama justicia social, reclama servicios públicos, pero de calidad, reclama sostenibilidad y medio ambiente, reclama rendición de cuentas, declaración jurada de bienes, mayor transparencia siempre, reclama integridad en su liderazgo. Entonces, es una sociedad que necesita implementar
en el corazón de los ciudadanos la palabra integridad y también en las estructuras de las instituciones públicas. Integridad que proviene del latín integritas, significa robustez, virginidad, buen estado físico. Una palabra que se deriva del adjetivo integer, intacto, entero, no alcanzado por un mal, no tocado. Así que in es una negación, significa no. Lo demás es una raíz que es la misma que la del verbo tangere, tocar o alcanzar. Integridad, en definitiva, significa no tocado, no alcanzado. Por lo tanto, es íntegro aquel que actúa bajo sus principios, aquel que se mueve, que piensa, que hace las cosas desde sus valores. Es íntegro el que siempre hace lo correcto, el que siempre busca lo bueno para sí, sin afectar los intereses de los demás. Aquel que no tiene la intención de causar daño, el que hace lo justo, el que hace lo honesto, el que hace lo bueno, el que es temeroso de Dios en una realidad como la nuestra. Así que todo eso es integridad en una persona. Pero entonces, ¿qué es integridad cuando se trata de una institución? En la República Dominicana se viene desde hace varios años implementando políticas de integridad en el sector público. Y esto lo que significa es la implementación de varios elementos que han sido listados y han sido promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Cuáles cosas vienen a integrar las políticas de integridad en el sector público? Número uno, los códigos de conducta. Básicamente el código de ética, de conducta, es un documento que define las normas y expectativas de comportamiento para, en términos general, para esa organización. Así que el código de conducta básicamente describe, modela esa conducta y la realidad la compara con lo escrito para poder determinar si existe o no desviaciones. Número dos, segundo elemento del sistema de integridad, formación en ética. La ética, en un momentito pudiéramos abundar un poco más, pero se ha puesto de moda entre las personas porque hoy necesitamos desarrollar entre los individuos una comprensión de lo que esto significa y cómo se aplica valores éticos, normas morales, derechos humanos, cómo yo comparto derechos humanos para mí y para la comunidad. Así que necesitamos formar las personas en ética. Tercero, que exista en las instituciones un clima ético. Esa conducta, esa enseñanza para una conducta y para tener este clima ético que se refiere a un ambiente moral, se refiere a una percepción positiva en la forma en que se manejan las cuestiones éticas en las instituciones, cómo se efectúa estas
estos dilemas éticos, estas desviaciones en la conducta de cada uno de los integrantes de cualquier institución. Cuarto, el control y el asesoramiento permanente para hacer las cosas correctamente. Estamos en los tiempos de los asesores, de las multinacionales, tiempos de organismos internacionales. Así que estamos también en los tiempos de las acciones de la Contraloría. La Contraloría en la República Dominicana que hace auditorías. La Contraloría que publica auditorías. Mientras la Cámara de Cuentas no hacía mucho, la Contraloría se hacía cargo del todo. Y en ese sentido, asesoramiento y control, cuarto elemento, le voy a mencionar 5 o 6. Quinto elemento, el tema de la regulación de los conflictos de interés. Es necesario, especialmente los que trabajamos en el sector público, que entendamos cuáles son los límites de nuestros puestos de trabajo y que entendamos cuáles son los límites que tienen que ver con lo que yo deseo a nivel individual a todo aquello que desea la comunidad. El conflicto de interés confunde esa frontera entre lo que es lo que yo quiero para mí y para mis amigos y para mi familia y lo que tengo que hacer en favor de los ciudadanos desde el puesto en que estoy nombrado. Así que cuando hay conflicto de interés, cuando hay confusión básicamente en estas cosas, pues eso trae problema y nos estamos acercando a acciones de corrupción. Mitigar el conflicto de interés es caminar hacia la integridad institucional. Y por último, hay más elementos para no seguir abundando, están las comisiones de seguimiento. En el país se están creando en todas las instituciones, básicamente en las sedes, las comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo. Una comisión integrada por 5 miembros que trabajan en la misma institución y que tienen el encargo de ser veedores del bien hacer en cada una de estas instituciones. Así que es el lugar donde si hay alguna queja relacionada con la conducta de alguien, pues ahí está la Comisión de Integridad Gubernamental para hacerle saber sobre el caso en cuestión y se le solicitaría el seguimiento y la corrección de el asunto cualquiera que se esté comunicando. Así que todos estos elementos funcionando en el organismo público, en la institución pública, conforman, entre otros más, lo que le llamamos el sistema de integridad o llevar a cabo todas estas cosas forma parte de las políticas de integridad gubernamental. ¿Y todo esto para qué? Todo este esfuerzo, inversión de recursos, integración de personas, ¿qué es lo que se busca? Este asunto de la integridad, pues sencillamente garantizar derechos de las personas, de la ciudadanía, unos derechos que han venido evolucionando con el paso del tiempo. Por ejemplo, los derechos de la gente se conocen como derechos civiles y políticos y surgieron principalmente en aquellas revoluciones liberales de los siglos XVIII, de los siglos XIX, como Revolución Francesa, 1789, la independencia de los Estados Unidos, 1775, derechos que están orientados a proteger al individuo frente a ese poder
avasallante del Estado, el Estado cual sea. Así que aquellos derechos, el derecho a la vida, el primero, a la libertad personal, a la igualdad ante la ley, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, derecho a un juicio justo, derecho al voto, a la libertad de asociación, a la propiedad privada, derecho a la seguridad jurídica. Este grupo de cosas que le menciono son conocidos como derechos de primera generación. Luego aparecieron los derechos de segunda generación, derechos llamados derechos económicos, sociales y culturales. Surgieron ya a partir del siglo XIX, se consolidaron para la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, especialmente con esta influencia de movimientos obreros y el desarrollo del estado de bienestar. Derecho de segunda generación, podemos mencionar el derecho al trabajo, derecho a condiciones laborales equitativas y justas, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, derecho a la seguridad social, al descanso, al tiempo libre, el derecho a la alimentación, a formar sindicatos, a afiliarme en algunos de ellos o en alguna asociación, derecho a participar en la vida cultural. Todos estos son llamados derechos de segunda generación. Pero la vida fue evolucionando y tenemos los de tercera generación, conocidos como derechos colectivos, derechos del pueblo, orientados a proteger intereses colectivos, intereses de grupos, más que aquellos intereses de individuos. Estos derechos de tercera generación se consolidaron de manera especial en la segunda mitad del siglo XX. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de creciente preocupación por cuestiones ambientales, por cuestiones culturales, por avances y desarrollo global. Estos derechos de tercera generación podemos mencionar eso, el derecho al desarrollo. Los pueblos tienen el derecho a un desarrollo económico, cultural, social, que no sean discriminados, el derecho a la paz, el derecho a vivir en un mundo libre, sin guerras, sin conflictos violentos, el derecho a un ambiente sano. Tenemos el derecho de disfrutar de un ambiente saludable, lo que implica la protección del medio ambiente, el acceso a recursos naturales de manera sostenible, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Así que los pueblos tienen el derecho de establecer su destino político, su destino social, su destino económico, el derecho a la diversidad cultural, la protección de esa identidad cultural de los pueblos, su derecho a mantener y a promover sus tradiciones, su lengua y modos de comunicación, el derecho a la información de los pueblos, de las comunidades, a tener acceso a información pública relevante para su desarrollo y para su bienestar. El derecho a la solidaridad significa que los países y las personas tienen la obligación de ayudar a quienes están en situaciones de vulnerabilidad.
son derechos de tercera generación, pero todavía tenemos derechos de cuarta generación, porque han sido conquistados en un tiempo más reciente. Se refieren a todo este conjunto de derechos vinculados al desarrollo tecnológico, a la bioética, a la información, a las tecnologías emergentes. Estos derechos buscan abordar desafíos que surgen con los avances científicos, los avances tecnológicos, esas nuevas formas de interacción social, aquellas vinculadas a una relación a través del Internet, de la inteligencia artificial, de la genética, de la biotecnología y los derechos digitales. Así que derechos de cuarta generación, derecho a la privacidad digital, a la desconexión digital, a la protección genética, a la identidad digital, a la información genética, derecho a la bioética, a la preservación del medio ambiente digital, derecho a la protección frente a la inteligencia artificial, derecho a la diversidad tecnológica, bueno, derecho de cuarta generación. Y cualquiera entendía que llegamos al final, no tenemos derecho todavía de quinta generación, que aunque todavía no están incluidos en las leyes, pues sí están en proceso de discusión en los ámbitos académicos y en el ámbito político. Todavía no están bien definidos ni tienen un claro consenso en la comunidad científica, pero en la medida que avanzamos en este tiempo de globalización, en este tiempo de avance tecnológico, de interacciones humanas de este siglo XXI, pues están empezando a identificar ciertos derechos que podrían formar parte de esta quinta generación. Derecho, por ejemplo, oigan esto, derecho a la existencia de la humanidad. Sabemos las amenazas que hay de bombas atómicas y de bombas biológicas que destruirían el planeta Tierra. Derecho a la gestión ética de la inteligencia artificial. Derecho a la soberanía digital. Derecho al acceso equitativo a tecnologías emergentes. Derecho a la paz global digital. Derecho a la biodiversidad digital. Derecho a la autorregulación genética. Bueno, derechos que muy pronto ustedes, los más jovencitos y jovencitas, pues se acordarán de mí cuando empiecen a aparecer en medio de las sociedades. Y todo lo que le he contado necesita naturalmente de la ética. Así que creo que le he hablado suficiente de integridad, le he comentado suficiente de esa integridad en medio de los derechos de la ciudadanía. Y como último tema está el de la ética, porque es un tema tan importante, no en el pasado, no en el presente, no en el futuro, no solo en un escenario cortado que le he mencionado, sino en todas las épocas, en todas las personas, en todos los individuos, porque en realidad
el tema de la ética es un tema eminentemente humano. Solo le concierne a las personas. La ética no está hecha para ningún otro ser vivo, solo para el ser humano. Y así nos lo da a enseñar eh, esa civilización griega que comenzó a ser grande 800 años antes de Cristo, cuando el Dios de los dioses llama al Dios mensajero ante su trono y entonces le dice a Hermes, el Dios mensajero, id por el mundo y enseñad la ética a todas las personas. Y Hermes, así un poco confundido, le pregunta, ¿lo enseño como las demás profesiones? Que si en una ciudad hay un médico, servirá para la salud de todos sus habitantes, que si en una ciudad hay un arquitecto, va a diseñar todo lo necesario para la construcción, que si en la ciudad hay un contador, llevará las cuentas de todo, o lo enseño a todos la ética. Y la respuesta fue a todos, porque si uno solo no entiende lo que significa la ética, entonces no vamos a tener ciudades. Y es más, impón una ley de mi parte. Si uno solo es incapaz de entender el sentido de la ética y la justicia, que sea echado de la ciudad como un bandido. La ética es para los contadores, para los maestros. La ética es para los ingenieros, es para los agrimensores. La ética es para los médicos, para el agricultor, para el chofer, para la mujer. No importa en el área profesional o técnica que se desenvuelva. La ética es para todos los seres humanos. Y un individuo que no pueda comprender el sentido de la ética es una persona que está condenada a la infelicidad y a la influencia infeliz de todo el que está a su lado. Porque la ética no es más que una reflexión acerca de aquello que es valioso para la vida, lo que hace que la vida sea más digna de ser vivida. Simplemente es aquello que impulsa la reflexión, que impulsa a racionalizar y a cuestionar. Cuestionar, por ejemplo, ¿cómo yo puedo vivir mejor? ¿Qué yo puedo hacer? Imitar todo esto que estoy mirando a cada momento y que por ahí comencé hablándole de la sociedad enferma o sencillamente reflexionar sobre lo que yo soy, reflexionar sobre lo que yo quiero, reflexionar sobre la sociedad en la que yo vivo. Y entonces a partir de ahí, encontrar valores, valores sobre los cuales yo pueda vivir dignamente, valores sobre los cuales yo pueda ser una persona de integridad. Y la ética no es más que eso. ¿Quién no quiere vivir con estas últimas ideas? Nadie sale a delinquir y a matar sencillamente porque eso me da a mí
una satisfacción plena. Generalmente quienes hacen eso son personas que también están enfermas. Por lo tanto, después de uno reflexionar sobre la ética, uno toma decisión y de alguna manera trata de proteger las cosas que, a las que ha concluido. Si uno concluye que es muy buena la libertad, pues sencillamente uno trata de proteger la libertad y tratar de conservarla, tratar de cuidarla, no pone en riesgo la libertad. Eso es la ética, sencillamente. Así que les invito a tener ese tipo de reflexión. La ética que se fundamenta en la honestidad, se fundamenta en lo correcto, en la justicia, en la conciencia. La ética se fundamenta en la responsabilidad y el honor, en el valor, en la moralidad. Y no importa lo que tú hayas sido hasta ahora, ¿eh? Tranquilo, porque Adam Smith, para 1759, decía que los seres humanos tenemos facultades morales para orientar nuestro comportamiento en la vida, lo que significa que en cualquier momento puede cortar esa vida arriesgada, a mitad escondida, porque no pueden saber lo que hago y a partir de hoy reflexionar, y entonces esa vida poderla transformar en una vida de integridad. Así que si hay algo importante en nosotros son los valores, sencillamente. Y esos valores que son guías de comportamiento, que van a regular nuestra conducta individual, deberemos identificarlo, deberemos saber que son muy buenos para nuestras vidas y deberemos saber entonces que debemos adoptarlo como algo valioso en cada uno de nosotros. Así que ya yo finalizando con ustedes, quisiera indicarle que la verdadera riqueza está en la humildad y en la honestidad. La honestidad no siempre se premia con dinero, pero sí con respeto. La honestidad se premia con la confianza de los demás. La honestidad se premia con la paz interior que cada uno de nosotros podemos alcanzar. Así que le agradezco mucho esta oportunidad de tener esta conversación con ustedes y reitero las gracias a la profesora Ana Graciela Peña, al profesor Cordero y a mi amiga, la doctora Gabriela Castillo. Que sigan disfrutando de esta jornada científica y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.